Muchas gracias por estar A Partir de Ahora y en Acento TV. Usted nos sintoniza en el canal 38 de Claro TV, en el canal 39 de Telecable de Tricom y en nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Anina del Castillo, que es la directora de Proconsumidor, que es la entidad del Estado Dominicano que se encarga de defender los derechos de los consumidores, que quiere decir de toda la ciudadanía, porque todo ciudadano demanda servicio, compra bienes. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarnos. Exactamente, todo ciudadano compra bienes, paga servicios, desde que nacemos hasta el último instante de nuestra vida. Y qué bueno que eso se diga, porque esa es una nueva visión que queremos de plantear de Proconsumidor, que Proconsumidor es para todos. Pues muy bien, Anina. La labor de Proconsumidor es una labor de alcance nacional. Sí, señor. Sin embargo, en comparación con otras entidades del Estado, quizás uno piensa que no se le da tanta principalía precisamente desde el mismo Estado. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cuentan con personal suficiente, con recursos suficientes? ¿Cómo es la labor cotidiana en Proconsumidor? Empiezo por lo último. La labor de Proconsumidor es intensa todos los días y en todos los horarios. Ayer yo estaba en mi casa y me llegó una queja tramitada por una de las vías de nosotros de una situación que nos ocupa, que a veces nos pasa desapercibido, pero que en Proconsumidor tenemos que estar pendiente a ello. Se trataba en ese caso de un producto expuesto en un establecimiento comercial que no cumplía las condiciones para la venta. Y justamente de eso se trata, de una actividad intensa para la que necesitamos, como usted muy bien señala, tener un alcance nacional, porque en toda la geografía nacional hay ciudadanos que están consumiendo bienes y pagando por servicios. Y entonces obviamente que siempre van a haber unas expectativas y por tanto unas necesidades que tendríamos que avanzar aceleradamente para alcanzar. En términos de recursos humanos, estamos en un estadio en el que probablemente tendríamos que crecer para dar cumplimiento a todas esas expectativas que se van generando en una sociedad en crecimiento. Pero además de eso, de los recursos humanos, los recursos, vamos a decir económicos, porque ustedes tienen que trasladarse, tienen que a veces hacer descenso, como llaman, a un lugar determinado. Y yo me imagino que cuando hacen sometimientos requieren servicios legales también de apoyo y todo eso. Sí. ¿Se puede cumplir con esas labores con el nivel de recursos que le asigna en estos momentos el Estado Dominicano? El Estado Dominicano, como un estado de un país pobre, tiene recursos limitados y obviamente todas las instituciones públicas tenemos una limitación en cuanto a los recursos económicos. Por eso tenemos que ser creativos, novedosos, un presupuesto, aspirar a que en algún momento sea incrementado y mientras tanto trabajar con lo que tenemos, porque si algo no ponemos... el presupuesto del Proconsumidor en estos momentos? Es un presupuesto relativamente pequeño, son 137 millones de pesos al año. Eso es muy poco en términos mensuales, pero como decía, tenemos que ser creativos, tenemos que buscar la forma de llegar a más personas, dar más servicios y mejorar cada una de las actividades que realizamos justamente con ese objetivo, de que podamos hacer nuestra labor de la manera más completa posible. Y justamente por eso y bajo el criterio de que tenemos que dar más con lo que tenemos hasta ahora en términos humanos y en términos económicos, es que hemos, en los meses que tenemos al frente de esta cartera, hemos avanzado mucho y hemos dado una importancia primordial al tema de la educación. Porque los ciudadanos tenemos que estar conscientes de que somos titulares de derecho, en este caso de derecho de consumo, que como decíamos al comienzo, son todas las actividades cotidianas que hacemos.
Y en ese sentido, pues que los mismos ciudadanos se conviertan en nuestros voceros y que ellos mismos exijan sus derechos en cada una de las circunstancias en que esos derechos pudiesen ser vulnerados. Usted me decía antes que fuéramos al aire, que usted me decía que la necesidad de educar, de concienciar a la población dominicana, en el sentido de que quizá muchas veces las personas piensan que no tienen determinados derechos, y sí los tienen y sí existen esos derechos. Tal vez pueda ser, es una inferencia que hago, no es que sea fruto de una investigación científica ni nada, que la gente con tantos años que se han burlado sus derechos, a lo mejor se ha cansado o ha desistido de reclamarlos. Mira, pudiera ser muchas cosas, pero lo cierto es que estamos en un estadio donde todavía tenemos que aprender a reclamar y saber que hay instituciones que dan respuesta. En este caso, Proconsumidor da respuesta a quienes nos utilizan de varias maneras. Lo primero es que nosotros garantizamos un procedimiento que no necesita asistencia de un abogado y ya por sí eso facilita la reclamación propiamente dicho. Y además que nosotros damos un servicio sin ningún tipo de costo. Entonces ya se crean unas condiciones favorables para que ese derecho que pudiese estar afectado termine la alteración. Y le pongo un ejemplo muy simple. Nosotros cada día tenemos más oportunidades de ver cuál es la trascendencia y cuál es el significado de esta institución. Cuando a nosotros nos reclaman desde la calidad de un azúcar, por ejemplo, hasta un inmueble que fue vendido con unas condiciones que no fueron las publicitadas. Entonces, le pongo algo tan elemental como el azúcar que utilizamos para endulzar nuestros dulces, nuestros cafés, hasta ese tema de un inmueble que involucra muchísimo dinero para cualquier familia dominicana. Y por eso podemos decir que cada día, pues, cuando se genera una reclamación en Proconsumidor, estamos dando un paso de avance hacia una sociedad de derechos, que es lo que aspiramos todos y por lo que muchas veces reclamamos a nuestras autoridades. En este caso, pues, desde Proconsumidor tenemos respuestas que, como decía, son respuestas que no ameritan en casos particulares mucha inversión, ni siquiera de tiempo, porque tenemos mecanismos de mediación, conciliación, que son mecanismos relativamente rápidos. Licenciada Nina del Castillo, ustedes en Proconsumidor, me imagino que llevan sus estadísticas, Claro. sus datos. ¿Ustedes tienen al día algunas cifras del nivel de solución de problemas, de reclamo a favor de los consumidores? Sí, y están disponibles para todo el que lo quiera visitar en nuestra página. Hay datos muy específicos de qué La es página el mes. es proconsumidor.com. www.proconsumidor.com.gov larga de gobierno. Ok, de gobierno. Sí. Entonces, le decía que sí, esas cifras están disponibles en nuestra página y es importante que hagamos algunas referencias a ellas. En estos primeros 6 meses, de enero a junio, nosotros tuvimos 9.600 y tantas reclamaciones de consumidores que fueron atendidas. Y le doy un dato mejor. Un 67% se resolvió en conciliación, es decir, en un escenario de llegar a soluciones entre el proveedor del bien o del servicio y el consumidor, sin tener que ir a un aspecto sancionatorio y sobre todo garantizando eficiencia en términos de costos y en términos de tiempo para el usuario y el consumidor final. La mayor parte de las quejas que les llegan a ustedes, ¿por cuál tipo de operación comercial se genera? ¿En la provención de bienes o servicios? Y en los bienes, ¿cuál renglón es el que genera más denuncia de los consumidores? En la parte de bienes tenemos muchas reclamaciones y probablemente en la parte de servicios muchas quejas que no terminan en reclamaciones, sino que las personas se quejan del mal servicio que se le presta en una determinada actividad o en una determinada entidad incluso pública.
Pero, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros nos hemos dado cuenta que podemos orientar las, digamos, las peticiones que se hacen de que nosotros resolvamos casos a partir de la información objetiva que se difunde en nuestros cortos educativos. Y le doy un caso. En enero sacamos un programa de respeto a la garantía de los bienes que se venden. Y lo hacíamos con una visión clara. En diciembre, producto de que las personas reciben un dinero adicional, normalmente tienden a comprar algún tipo de bien, pero pasan los días y botan los documentos de garantía. Entonces, en enero sacamos un programa educativo que se llamaba Asegura tu inversión, respeta tu garantía. Entonces, ¿qué hacíamos con eso? Pues le decíamos a las personas que garantizaran ellos mismos, que le dieran la garantía, guardando la documentación suficiente, y le decíamos qué es la garantía. Entonces, cuando las personas... Usted dice que sacaron esa campaña en enero. En enero, sí. Pero la gente compra en diciembre. Sí, pero tú compras en diciembre y justamente cuando ya tú tienes tu televisión, tu nevera, tu vehículo, tú te olvidas que hay unos documentos que tenían eso. Y lo botan en enero. Y lo botan en enero, y entonces cuando varios meses después, un año después, quieres reclamar tu garantía, pues ¿dónde está ese papelito? Entonces justamente hacíamos saber que la garantía era un derecho, que era inherente a cualquier tipo de bien que uno compre. ¿La mayor parte de esas reclamaciones se dieron con electrodomésticos? Sí, y ahí voy. Entonces, con el tema de la educación de la garantía, pues vinieron en ese mismo mes y en los meses subsiguientes un mayor volumen de reclamaciones por garantía. En el mes de febrero sacamos otra campañita que se llamaba Que el amor no consuma tu bolsillo, y que con esa campaña pues hablábamos de los principales ítems que son consumidos con motivo de un día de gran volumen de venta, que es el 14 de febrero. Y justamente vinieron reclamaciones y vinieron quejas y vinieron denuncias de prestadores de servicios, por ejemplo, floristería, restaurantes, muchas de tiendas de venta de ropa, que tenían ofertas y que no le cumplieron en las ofertas. Entonces, obviamente que hay una interacción que determina el nivel de información que reciben las personas, y por tanto en algunas ocasiones se orientan sin uno querer, ¿verdad? Uno quiere educar, es para siempre, pero en los momentos que estamos educando nos damos cuenta que hay una correlación en los reclamos derivadas de esa misma información que damos. Licenciado del Castillo, he visto que ustedes se han referido, tanto en el caso de la administración suya, como antes, cuando estaba Altagracita Paulino también, a la publicidad engañosa. De hecho, en muchos países hay leyes duras contra la publicidad engañosa. Una de las cosas que se usan es la llamada mentira del énfasis o falacia del énfasis. Le ponen a uno quizá un letrero grande en un anuncio de periódico, en una valla, que dice, pasaje a Puerto Rico a tanto. Y la gente dice, pero yo estoy hecho, yo mañana voy para allá. Y lo compran. Le ponen un asterisco y ponen letras chiquititas que no se ven. Las condiciones son que usted haga esto y esto y esto, que lleve la familia completa, al perro, al gato. Entonces, sí, una serie de cosas que nadie la va a cumplir. Y además dice, ahí no está incluido el impuesto de esto y esto y esto. Cuando usted viene a ver, está pagando como el triple de lo que dice el anuncio que le va a costar ese pasaje. Pero como se ha enfatizado en un solo aspecto, es una mentira disfrazada. ¿Cómo ustedes pueden encontrar eso? Porque la especialidad de los publicistas es mentir con elegancia y hacer vender. Sí, así es. Obviamente que ahí pasa también por un proceso no solamente de supervisión de la administración, que es parte de nuestras funciones habituales. Nosotros tenemos un departamento de análisis de publicidad que tiene publicidad, no solamente la publicidad escrita, sino que estamos abordando ahora algunos aspectos publicitarios en las redes, pero más allá de eso, obviamente también pasa por un tema de información al consumidor, de que ese tipo de ofertas es una oferta que no es una oferta responsable, y por tanto es una oferta que pudiera hacer
nula la operación, incluyendo ya aquellos casos en que él ha comprado. Entonces hay dos fases, hay uno de análisis de la publicidad, justamente para verificar si la publicidad cumple con lo que debe cumplir. El derecho a la información, que es un derecho constitucionalmente consagrado y que nuestro artículo, el artículo que le da el mandato constitucional a Proconsumidor, que es el artículo 53, lo establece en su seno. Dice: todo ciudadano tiene derecho a una información veraz, oportuna, clara y suficiente. Ese derecho a la información tiene que estar definido en tu publicidad, y en el caso de que no esté, pasa a la otra fase, los aspectos sancionatorios que nosotros podemos tener como entidad administrativa. Pongamos un puntito ahí, porque tenemos que ir a pausa. Cuando retornemos, para que usted hable de las sanciones. Adelante. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Seguimos esta interesante conversación con la directora de Proconsumidor, Anida del Castillo. Antes de que fuéramos a la pausa, usted hablaba, en base a la pregunta que le hice, sobre las mentiras, los engaños en la publicidad, y hablaba de un poco el análisis de esa publicidad, y luego iba a entrar en la fase de los posibles castigos que se pueden aplicar a un vendedor que incurra en una publicidad engañosa. ¿Cuáles son esos castigos, esas sanciones? Lo primero es que depende del caso en particular, cada caso tiene que ser analizado y son diferentes, van desde la parte de retiro de la publicidad hasta la parte de la imposición de sanciones. Quiero hacerte un análisis un comentario de una situación que se analizó recientemente. Recientemente había una publicidad con motivo de regreso a clases de una empresa comercial. Cuando analizamos esa publicidad, que sobre todo circuló en las redes, nos dimos cuenta que había la utilización de menores. La utilización de niños y adolescentes está prohibida en determinadas condiciones y está permitida bajo también determinadas condiciones. Pues ordenamos el retiro inmediato de esa publicidad porque podía, primero, el público a que estaba definido, orientado, estaba mal definido, mal concebido, pudiese parecer por la utilización de los niños, niñas y adolescentes, que su público era ese. Y cuando se trataba de algunos productos que tienen otras características y deben ser utilizados por otras edades. Entonces ordenamos el retiro inmediato de la publicidad. ¿Qué pasaría si esa empresa no la retiró o si por si acaso la retiró en algunos medios o no? Pudiéramos de manera ya con mayor rigurosidad ordenar la cesación no solamente de esa campaña, sino también algún tipo de compensación adicional del daño. Pero ¿qué pasa en el caso de una publicidad que se evidencie que ha causado una lesión, que no tiene que ser a una persona física? Puede ser, en el caso de Proconsumidor, nosotros podemos accionar incluso ante intereses colectivos. Si se determina que una publicidad afecta intereses colectivos, podemos establecer sanciones. Sanciones que van a depender si el daño es grave o muy grave. En el caso de un daño grave, estaríamos hablando de 20 hasta 500, hasta 100 salarios mínimos, y en el caso de un daño muy grave, de 101 hasta 500 salarios mínimos, con algunas características ahí de índole legal que establecen la oportunidad de duplicar la sanción o en casos de reincidencia también. Pero más allá de eso, lo que sí quiero hacer la acotación, que a nivel individual, la persona que se sienta afectada por una publicidad y que haya obrado en atención a una publicidad indebida, tiene la posibilidad primero de retracto reconocido en nuestra legislación. Es decir, yo compré tal cosa
orientada por una publicidad que no fue suficiente y por tanto se convirtió en una publicidad irresponsable. Entonces yo puedo echar para atrás mi operación comercial sin ningún tipo de sanción ni ningún tipo de consecuencia negativa para mí. Y también pudiera orientar en otros aspectos mi petitorio. Por ejemplo, me voy a quedar con el bien, pero el bien me lo ofertaron en 500 y en definitiva costaba 1.500 y yo puedo llegar a que me le den una reducción del precio. Entonces, va a depender también de cuál es el caso, pero la oferta publicitaria en sí misma debe de ser veraz. Y te hago una historia del pasado reciente nuestro, en ocasión de una promoción que hizo la Liga Dominicana de Béisbol, de un evento deportivo en el marco de la Serie del Caribe, se ofertaron unos jugadores estelares que finalmente no aparecieron. Nuestra decisión en preservación del interés colectivo y más allá de los aspectos inmediatos de las personas que reclamaron de manera individual, que también se buscó un resarcimiento para ellos, fue determinar que hubo una falta de información. Por tanto, la publicidad aún no fuera pagada porque en ese evento no se le pidió un valor adicional, pero sirvió de un elemento motivador a mucha gente para comprar su taquilla al juego de béisbol que se iba a celebrar en ese día. Como hubo una falta de información, condenamos a esas entidades por la violación a la información, atendiendo a que la información debe ser suficiente. ¿Y en qué consistió la sanción? En ese caso le pusimos 60 salarios mínimos a esa entidad, a las dos entidades, a la liga y al 60 salarios mínimos en general. En general, más cada persona que reclamó. Además, en el mismo cuerpo de la resolución ordenamos que las personas que hasta ese momento hubiesen comprado sus boletas, pero que no quisieran asistir, porque el evento estelar, que era un derby, no se iba a celebrar, pues que esas personas podían le podía ser retribuido su dinero. Ahora bien, también hubieron ciudadanos que ejercieron su derecho de manera individual y cada una de esas reclamaciones se trató como tal y se le dio la sanción correspondiente a la entidad o las entidades que habían hecho uso de esa información falsa, insuficiente, y entendimos que ahí hay un camino abierto y qué bueno que viene a colación eso. Se sentó un precedente. Se sentó un precedente que después lo hemos aplicado en cancelaciones de conciertos. Recientemente hubo una cancelación de un concierto y advertimos a la empresa que le estaba organizando de manera inmediata que ellos tenían una responsabilidad para con el público que hubiera comprado las boletas y que estaban en el deber de devolver cada una de esas boletas en el lugar donde las personas la habían adquirido. O sea, para que no representara un costo mayor y una molestia, si yo la compro en un X supermercado donde hay una estafeta, que no me digan que tengo que ir a la oficina tal o ir al teatro, nada de eso. Nada de eso. En el lugar donde el consumidor las compró, tenían la obligación de hacerla. Y eso es lo que queremos, porque un evento deportivo, un evento artístico, es como la compra de una camiseta. No, la gente está comprando un servicio, sí, igual está comprando igual cuando usted va a un supermercado y compra un bien, o cuando usted se monta en un avión, también está pagando por un servicio. A ese estadio es que queremos llegar, que todas las cosas están protegidas, que todas las actividades por las que usted paga, usted está Licenciada del revestido de Castillo, derecho. Sin duda que hemos avanzado desde que se creó Proconsumidor. En principio, los inspectores de Proconsumidor no eran recibidos de buena manera, aunque no se recurriera a la violencia ni nada, pero no eran bien vistos. Ya uno observa que cuando ustedes envían inspectores, con algunas excepciones, los propietarios de los comercios los dejan hacer su labor. Claro. Hay algo que sí nos llama la atención. Cuando ustedes informan a veces que hubo un decomiso de
X número de mercancías porque estaban vencidas, porque no tenían la información necesaria en las etiquetas, etcétera. Ustedes informan de eso y envían la información, pero muy pocas veces mencionan el nombre del infractor, del comercio, de la persona que incumplió la ley vendiendo un producto ya vencido, no debidamente etiquetado. ¿Por qué esa, vamos a decir, sobreprotección? Es verdad que son personas de trabajo, pero están infringiendo la ley. Sí, pero no es que no la decimos. Lo que pasa es que hay varias fases en el proceso administrativo que nos corresponde llevar. Como una entidad que responde a los marcos legales vigentes, tenemos que darle la oportunidad al infractor también de los plazos, que en los plazos que establece una ley, que es la ley 107 del 2013, que tiene que ver con la actividad de la administración con respecto a los administrados. Esa ley establece que una vez la administración determina que hay un hecho que violenta algún tipo de normativa, tiene que darle la oportunidad al supuesto infractor de que presente sus alegatos. Entonces nosotros hemos dicho muchas veces, ¿qué alegato puede haber por un tipo que está vendiendo unas latas que sabe que con un producto pasado que va a enfermar a la gente? Pero obviamente que esas son las situaciones con las que a veces nos encontramos que hay un conflicto de derechos. Pero en términos generales, todos los infractores están, una vez reciben una multa, que ya sí es una decisión que tipifica una falta, entonces eso lo colgamos en nuestra página y están disponibles para todo el que lo quiera ver. O sea, una vez se encuentra que efectivamente en el establecimiento tal se encontró la que sea, cualquier tipo de violación, puede ser eso que usted mencionaba, puede ser que están cobrando un sobreprecio cuando tú pagas con tu tarjeta de crédito o débito. Puede ser en el caso de publicidad, no verás. Todo eso está colgado en nuestra página y tiene el nombre de los infractores, porque forma parte del Estado de Derecho una vez ya hay emitido una resolución que los condena. Resolución contra las cuales también ellos tienen vías establecidas por la ley. De recurrir. Pero una vez ya pasamos, digamos, la parte procedimental de recopilación de pruebas y de darle a ellos su derecho constitucional, malo o bueno de que se defienda, porque así mismo vemos que una persona que puede quitarle la vida a otro, parecería que no tiene derecho a pero lo tiene. En el Estado de Derecho todo el mundo tiene derechos. Entonces eso es lo que hacemos, pero una vez hay una decisión, eso se cuelga, está colgada toda nuestra actividad. ¿Usted piensa que algún día llegaremos aquí a un nivel de organización en la defensa del consumidor? En que tanto Proconsumidor como la asociación, las asociaciones que de manera privada también representan a los consumidores, lleguemos como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, que desde la Casa Blanca, la Asociación de Defensores de los Consumidores, desde ahí se le permite una rueda de prensa y dicen, la marca tal, el sillón de niño está fallando, y esa gran empresa tiene que dar la cara y decir, sí, asumimos la responsabilidad, retiramos del mercado, compensaremos a todo el que ha tenido problemas, y se hacen responsables. Y reciben esa sanción moral que yo entiendo que a veces es más importante que la misma multa. Y a eso es lo que queremos llegar, porque nosotros hemos dicho sistemáticamente que esta no es una tarea solo de la administración. Esa es una tarea donde se entiendan que cuando la administración toma una decisión, en este caso Proconsumidor, no lo está haciendo para perjudicar a nadie, sino en defensa del interés colectivo. Y para eso necesitamos justamente que haya una interpretación a que nosotros actuamos a favor de ese interés colectivo y tenemos que avanzar en eso. Recientemente hubo una acción de Proconsumidor que cerramos un establecimiento comercial donde se impidió que nuestros inspectores hicieran lo que tienen que hacer. Y bueno, pues en el uso de las facultades legales que tenemos, cerramos ese establecimiento y recibimos una visita multitudinaria de personas implorando por el señor que había cometido el atropello contra ellos mismos, porque si ellos son sus vecinos, si ellos son sus cosas, ellos mismos iban a consumir productos que estaban en condiciones que no eran óptimas.
y que ese señor lo tenía en su establecimiento Pero comercial. eso suele ocurrir mucho. Hay un tipo de comercio, por ejemplo, de negocio, que es el de la envasadora de gas, por ejemplo. Si se va a instalar muchas veces en un lugar que no es adecuado, lo que suelen hacer muchos de esos comerciantes es que regalan a toda la gente de la zona que no tiene una pequeña estufa, un pequeño cilindro, y si es que tienen gasolina o lo que fuera, le llenan a veces los carros a todos los motoconchistas, para que esa gente sean los que después firman documentos diciendo que quieren que se instale ahí, aunque al lado hay una iglesia, una escuela y toda esa cosa. Vuelvo e insisto, y a veces no quiero parecer, ni parecerme repetitiva, ni entender que no estamos explorando, pero en un Estado de Derecho esas situaciones tienen que superarse, porque en la medida en que nosotros seamos titulares de derecho, no de favores que nos dé el vecino, no de dádivas que nos dé otro sector, el que fuere, entonces en esa misma medida nosotros vamos a exigir nuestros derechos. Vamos a una nueva pausa, venimos de un momentito. Gracias por continuar en Acento TV en esta interesante conversación con la directora de Proconsumidor, la licenciada Anida del Castillo. Vamos a ver, usted me decía en principio que hay unas formas sencillas, fáciles, un procedimiento, es como un libro que hay de reclamo, ¿verdad? Sí, por mandato de nuestra ley, todas las empresas tienen que tener un sistema de reclamo. Y cuando hablamos de todas las empresas estamos hablando de todas. Realmente hubo una sesión en el Consejo Directivo Proconsumidor, determinó exonerar de eso a los colmados, a los pequeños a las empresas colmados, más o menos grandes, pero ¿no? Todas las otras empresas, no importa a qué se dediquen, tienen que tener ese sistema de reclamaciones que nosotros vamos a ponerlo en blanco y negro, licenciada. Por ejemplo, yo voy y compro, qué sé yo, un automóvil, ¿verdad? Encuentro, no estoy satisfecho con la venta, lo que me han prometido, el servicio, algún defecto en el vehículo. Se supone que esa empresa debe tener disponible para mí una forma sencilla de yo llenar un reclamo para que se me respete mi derecho como ciudadano que ha comprado ese producto. Y para eso Proconsumidor hizo un libro, que es un libro de reclamaciones. Es un libro como tal, un documento foliado, donde usted pone todas sus generales y a la vez se ponen los datos de la empresa que está violentando el derecho, que puede ser desde el derecho a la garantía. Ahí estamos viendo en pantalla, perdón, licenciada, lo del libro de reclamaciones. Es bueno que pongan, por favor, señora directora, mientras hablamos con la licenciada acá, la página web de nuevo y las vías de contacto, el correo electrónico, los teléfonos, por favor. Sí, le decía que el libro de reclamaciones es una forma muy simple. Te va dando las pautas de qué tú tienes que llenar para que tu reclamo sea efectivo. Y los documentos que deben de anexársele, pero en principio el libro tú lo pones y lo pides en el establecimiento comercial. El establecimiento comercial en sí mismo, si no tiene el libro de reclamaciones, está cometiendo una falta. Y es pasible, por tanto, también de una multa. Y si simplemente se niega y dice, no le voy a dar nada. Entonces, doble multa. Y usted va a Proconsumidor y como sea, con la hoja del libro, sin la hoja del libro, como sea, le asumimos su reclamación. Ahora bien, ¿qué nosotros queremos? Nosotros queremos que el consumidor en todos los ámbitos se sienta protegido. Y para eso, por las redes sociales, que son un medio muy rápido de presentar su queja, hemos habilitado un formulario de reclamaciones que está disponible en la web y que está disponible además, si quieren entrar a nuestra página, lo pueden completar, www.proconsumidor.gov.do. En la web, todo es, en las redes, todo es @proconsumidorRD. Es decir, WhatsApp, en Twitter, en Facebook. En Instagram, toda nuestra información y el acceso a reclamaciones está ahí. Y también tenemos un call center para aquellos que no son tan tecnológicos y que quieran además tener
mayor información sobre el curso que se le va a dar a sus reclamos. Nuestro teléfono es muy simple, 809-476-8555 y 1-200-8555. Es 1-200 para el interior, ¿verdad? Para el interior sin cargos. Si la persona que va a hacer el reclamo no vive aquí en la capital, vive, ¿qué le digo yo? Por poner un caso, de Dajabón, una provincia del noroeste extremo. ¿Qué tiene que hacer ahí? Puede llamarnos al call center y por el call center podemos coger su reclamación e igual se la tramitamos. Estamos ahora en una fase nueva en Proconsumidor y hemos habilitado lo que se llama Proconsumidor Móvil. Proconsumidor Móvil son unidades móviles que están visitando los barrios, que están visitando las... Perdón, estamos viendo también en pantalla ahora cómo en todas partes del país está la presencia de Proconsumidor. Sí, bueno, quisiéramos que fuera en todas partes del país, estamos en 8 localidades. Bueno, pero esas localidades están, ¿verdad?, situadas estratégicamente, sí, que más o menos quedan equidistantes. Claro, estamos en toda la geografía nacional. Y pues para eso justamente estamos diciéndole a las personas, si usted está cercano a San Juan de la Maguana, vaya a nuestra oficina de San Juan de la Maguana. Si está en el este, vaya a Tomayor, vaya a San Pedro de Macorís. O si está en el norte, puede ir a Santiago, puede ir a San Francisco de Macorís. O sea, tenemos esa facilidad para las personas que necesitan ir por la vía presencial. Aquellos que les resulte más cómodo utilizar nuestro servicio por las redes, igual le tomamos su reclamación y ahora estamos en una fase de prueba de Concilianet, que es un sistema de conciliación también virtual, en donde vamos a poder también de manera mucho más rápida dar respuesta a los reclamos de los ciudadanos y ciudadanas. Licenciada del Castillo, esa parte, ¿verdad?, es interesante sobre los reclamos, la conciliación, las posibles sanciones. Pero hay una parte de la educación de la gente, no solo respecto a sus derechos en ese aspecto, sino hay unos vaivenes en una economía de mercado. Aquí el Estado no puede imponer que la gente venda o compre. Pero si la gente, si en un momento, por la razón que fuera, hay un producto que está escaso, y eso frente a una demanda dispara el precio de la oferta, entonces la gente puede decir, bueno, mientras tanto yo no voy a consumir eso. Pero dicen que el dominicano es muy costumbrista y se niega a dejar de comerse los benditos plátanos o el arroz, y los comerciantes se aprovechan de eso. En esa parte, en la educación del consumidor para que consuma de manera inteligente, ¿en esa parte ustedes también trabajan? Sí, y ahora mismo tenemos 2 programas en ejecución. Uno es de las alternativas alimenticias. Ya ese está montado, o sea, hay productos alimenticios que tienen ciclos en los cuales se sabe que va a haber un aumento de precio por situaciones que ya están establecidas, el calor que determina que haya que se muera algún tipo de producción, o en una época de sequía que no haya tal producto. O sea, hay ciclos, además de los ciclos de alto consumo, que demandan mucho más un determinado producto. Entonces tenemos el consumo alternativo ya para el tema alimenticio. Y estamos hablando ahora mismo de instalar, y será cuestión de los próximos meses, un programa educativo que tiene 2 componentes. Uno a los solteros, para que se preparen al momento de que son solteros todavía y que no tienen mayores gastos, se preparen con cara al futuro. Pero eso es casi como disuadiendo a la gente para que no se case. No, sino sencillamente. Y otro, pues, de las compras inteligentes. Las compras inteligentes definitivamente tienen que ser parte de la decisión de compra, y eso pasa por analizar varios de los componentes de las ofertas y de lo que es tu compra del día a día de productos diversos que como ciudadanos de un mercado globalizado estamos expuestos a comprar. Licenciada del Castillo, ¿y dónde encaja esta situación? Que varios compañeros y compañeras me han hablado y me matarían si yo no se lo planteo a usted.
Uno va, por ejemplo, a cualquier establecimiento, una plaza, puede ser de diversión, de compra, y incluso en los casos en que usted paga por el estacionamiento, le ponen un letrerazo grandísimo que dicen que eso lo pueden ustedes romper, desbaratar, le cae un rayo y que ellos no tienen nada que ver con eso, que ellos no son responsables. Que no hay, esa gente no tiene una responsabilidad porque, óigame, usted me está cobrando incluso por el estacionamiento y aunque no cobrara, yo soy su cliente. Claro, pero eso ya está decidido. Nuestra Suprema Corte ha dicho que sí, que son responsables, que hay las vías establecidas para que honren esa responsabilidad, que es objetivo. O sea, no es de que si usted lo dejó abierto, que si usted se generó su propio riesgo, nada de eso. Si usted está en un establecimiento comercial y ese establecimiento comercial incumplió la obligación de guarda que tenía para ese vehículo, el establecimiento es responsable. Y debe pagar ese vehículo incluso. Sí, esa es una responsabilidad objetiva, como decía, y ya nuestra Suprema Corte lo ha determinado en numerosas decisiones. ¿Y por qué se permite que se sigan poniendo esos letreros? Porque eso es una mentira. Bueno, es una mentira y ellos de hecho, ellos están anunciando que quieren incumplir una obligación. Sí, eso es casi como que un ladrón diga, yo voy a hacerte un banco con un letrero. Sí, pero en la medida pues que nosotros exijamos los derechos, eso tiene que pasar, porque definitivamente ellos ya saben que no son, que son responsables. Y ya yo creo que se ha avanzado muchísimo en establecimientos que lo han retirado, porque es que no tiene ya sentido, que lo dejen o no lo dejen, usted puede reclamar en todos esos casos. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a la directora de Proconsumidor, Nina del Castillo, por estas informaciones que echan luz sobre algo importante. Siempre que se trata de derechos de las personas, es un tema vital, es importante, porque así se construye ciudadanía y se construye democracia. Si vamos a recordar rápidamente, antes de despedirnos, todas las vías de contacto de la población con Proconsumidor. Lo primero son nuestras 8 oficinas. La sede central está en Santo Domingo, en la Charles Sommer, y ahí damos servicios de manera presencial de 8 de la mañana a 5 de la tarde. También tenemos nuestra oficina en Megacentro en Santo Domingo Este, y estamos ahí y en el mismo, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, incluyendo los sábados también. Y estamos también en las provincias siguientes: San Pedro de Macorís, Atomayor, San José de Ocoa, Barahona, San Juan de la Maguana, Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís. Pues muy bien, muchísimas gracias de nuevo. A ustedes por invitarme. Y siempre estamos a sus órdenes cuando quiera divulgar este tipo de información tan importante para la ciudadanía. Amigas, amigos, no se vayan, que hay muchísimo más en Acento TV. Proconsumidor ofrece a los ciudadanos sus servicios de atención al usuario en nuestras oficinas localizadas en Zona Norte, Santiago y San Francisco de Macorís; Zona Sur, San Juan de la Maguana, Barahona y San José de Ocoa; Zona Este, San Pedro de Macorís y Atomayor; y en Santo Domingo, Distrito Nacional y Megacentro. Para más información, comunícate con nosotros al 809-472-2731. Y desde el interior sin cargos al 1809-285-55. Proconsumidor te respalda.